A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Tras la aplicación de la muerte cruzada, el Ecuador está muy cerca y ya dentro de un proceso electoral que ha sido convocado, un proceso electoral flash, un proceso electoral muy especial, un proceso electoral que acorta de una manera muy complicada los términos, y esto puede afectar a los derechos de participación de la ciudadanía. En esta noche tengo el alto honor de recibir al ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el licenciado Fausto Camacho, quien es integrante del colectivo Voces por la Democracia, colectivo que precisamente nos hizo tomar en cuenta que el calendario electoral propuesto por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones anticipadas afectaría los derechos de participación de elegir y ser elegido, consagrados en la norma del artículo 61. Hagamos un desarrollo de lo que significa esta afectación. Bienvenido, buenas noches, Fausto. Buenas noches, Patricio, gracias tu invitación y con muchísimo gusto. Pues la afectación a este derecho sustancial en el sistema de representación, el sistema democrático, tiene que ver en lo fundamental con que se reducen a espacios de tiempo demasiado pequeños hechos de los procesos electorales tan significativos como el periodo, por ejemplo, hablando en orden cronológico de lo que viene primero hacia lo que va para después, la selección de las candidaturas. Si para seleccionar candidaturas, que en el caso de la presidencia y vicepresidencia son dos nombres, pero dos nombres de alta trascendencia de ciudadanos, hombres o mujeres, que puedan cubrir las expectativas para administrar el país desde el Ejecutivo. Pero en el ámbito del Legislativo son nada más ni nada menos que 274 nombres, considerando los 137 principales y 137 suplentes, que todos y cada uno de los partidos deben postular a lo largo y ancho de la República y obviamente en el exterior. ¿Esto, Fausto, podría afectar la calidad de la representación? A eso iba justamente. Entonces, si la democracia interna se reduce a un periodo de 7 días, contados desde el jueves 25, de por medio fin de semana, ¿no es cierto? Y luego la siguiente semana ya se acabó el plazo. Y en ese periodo tan corto debe hacerse la convocatoria a un evento partidario, todos y cada uno de los partidos, en el cual representativamente concurran de todas las provincias, donde estén los directivos nacionales. Claro, los procesos, ¿no?, de selección de democracia interna que se van a ver en este momento muy disminuidos. Desgraciadamente, entonces, va a ser la democracia interna en esta ocasión, más que en otras, Patricio, va a ser una suerte de ficción. Lo tengo claro. Ahora bien, una respuesta concreta podría ser un reclamo. Esto es ya la presentación formal de un reclamo de uno de los actores políticos en el propio CNE, y luego este podría ser resuelto por el organismo que tiene que ver con este tipo de problemas, el Tribunal Contencioso Electoral. Siempre y cuando lo haga un actor político en la medida en que establezca en dónde está esa afectación,
Pero la afectación, hemos hablado solamente de un primer momento. ¿Cómo? Hay un segundo momento de un periodo exactamente corto para la inscripción de candidaturas. Ese tema de inscripción de candidaturas se reduce, ¿de qué manera? Pongamos... Se reduce apenas 7 días. Lo que ha sido en el pasado y cómo queda 30 ahora. días en el pasado. De 30 a 7. A 7. Esa parte puede no ser tan compleja si no estaría entremezclada con la posibilidad de acuerdos y alianzas. ¿Cómo no? Y entonces bregamos y decimos que ojalá se alíen, ojalá se unan para que en vez de que haya una gran dispersión, al menos haya una mediana o lo mejor Sin embargo, ninguna. esto atenta en contra de esa posibilidad. Y además hacerlo por separado. Ahora las primarias, corta y empieza de nuevo inscripción. Y durante ese periodo haga los acuerdos que usted quiera hacer. Entiendo. Ahora bien, si alguna organización política presenta formalmente un reclamo, Lo que tendría que presentar es una impugnación a la resolución mediante la cual se aprobó ¿cuál la es la convocatoria. tramitación de esa impugnación a la resolución que Pues, en el establece ámbito- la convocatoria? En el ámbito administrativo, presentarlo ante el propio Consejo Nacional Electoral, o si gusta el actor, puede ir directamente al contencioso, para que en el contencioso se conozcan las razones. Esto podría parar De hecho, pararía. toda esta agenda. Eso es lo más grave, porque de hecho pararía. ¿Por qué? Porque las impugnaciones de las resoluciones administrativas, y esta es una resolución administrativa, ¿no es cierto?, tienen el carácter de suspensivo de los efectos de la Sin resolución. duda, el licenciado Camacho nos hace ver con absoluta claridad que una sola reclamación, una sola impugnación, pararía toda esta agenda que ya está en marcha y convocada. Y además, con consecuencias delicadas que pueden incluso topar aspectos de orden constitucional. Cuando desde el CNE se establece por el criterio de alguno de los integrantes, por ejemplo, que el tema de la paridad en el manejo ya de presentación de candidaturas de mujeres y hombres, pues eso queda por ahora a un ladito. Pregunto al experto y pregunto al ex vicepresidente del CNE, ¿es factible que mediante un criterio o resolución del CNE se afecte disposiciones legales? Lo que se ha hecho, Patricio, es algo que es un poquito más blindado, sin embargo no deja de ser ilegal. Emitir dentro del reglamento de inscripción de candidaturas cómo deben conformarse los binomios. Entonces, por ejemplo, hay un acápite en el artículo 11 del reglamento que se expide el día 24 de mayo. Esa es una forma de empaquetar la violación legal. Correcto. Pero ¿el CNE tiene capacidad de emitir reglamentos? Sí, es norma. Pero no de modificar la ley. De acuerdo, pero tienes que plantear la inconstitucionalidad ante la Corte, ¿no es cierto?, que es inconstitucional, y mientras no se declare la inconstitucionalidad sigue vigente. Habrá terminado el plazo de inscripción de candidaturas hasta que resuelva la Corte. Ahora también es necesario por justicia reconocer que estamos frente a un espacio inédito, generado por la propia Constitución de Montecristi, que estableció la muerte cruzada, que más bien tiene que ver con otro tipo de sistemas parlamentarios. Pero nada tiene que ver con la paridad, pues. No, eso es otra cosa. Estoy hablando de la necesidad de acortar plazos, de la necesidad, porque así se establece esos principios, pero de ahí, por ejemplo, a afectar derechos de participación, derechos que están consagrados, Patricio, por la Constitución. ¿Qué otro derecho estaría afectándose dentro de los de participación? El derecho a estar plenamente informado respecto de las propuestas de los candidatos y los nombres de los candidatos. Bueno, ese es un derecho básico de los ciudadanos. Por eso, pero derecho que debe ser facilitado por el Consejo, que es el único que puede contratar con recursos públicos durante la campaña esta difusión, pero la campaña va a ser de apenas 8 días. Y entonces en 8 días van a difundir los 274 nombres de los 10, 12, 15 partidos que van a participar, para que la gente tenga plena conciencia de que... Y no solo eso, ¿en qué momento van a ser los candidatos a la presidencia
sus propuestas de planes de trabajo e inscribirlos. No. ¿O van a hacer copy-paste del anterior? En esta campaña flash, lo único que va a funcionar es el conocimiento previo que tenía la población respecto de un candidato, o tal vez alguno que presentándose como un verdadero o falso Rambo o dividiendo a determinado electorado pretende llamar la atención para ubicarse electoralmente. Pero tú tienes tanta razón. Aquí hay un derecho vulnerado que es uno de fondo y que es el derecho a la información que tengo yo, que tienes tú, que tiene usted, señor. Ahora bien, ¿se puede corregir a esta altura? Una vez que se presenten, estoy seguro que se van a presentar demandas, se van a presentar, sin duda, formalmente reclamaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este proceso, que por sí es particularmente especial, como tú decías, y que necesariamente debe ser corto, si yo no digo que sea, y no es opinión del colectivo Voces por la Democracia, que debería ser en un periodo de un año como es normalmente un proceso electoral normal. No lo han dicho, pero podía ser un poquito menos. Pero podría entenderse que esa es nuestra intención, y no, nuestra intención es que siendo corto, sea lo suficientemente racional para que se ejerciten los derechos a plenitud. Lo racionalicemos. De los 90 días podían ser 120. Para la fecha entre primera vuelta y convocatoria. Compruébame legalmente que eso era posible. El artículo 85... Es facultativo. El artículo 85 y el 87 están íntimamente ligados. El 85 habla de la convocatoria de elecciones en condiciones de los procesos normales. Y entonces allí dice, la convocatoria se hará con al menos 120 días de antelación. El artículo 85 habla de que el Consejo podrá convocar con menos de 90 días. Eso es facultativo, no es imperativo. Sí, pero ¿y de dónde nace ese 90? Porque en ninguna parte dice las elecciones deberán hacerse en 90. Dice, podrá menos de 90. ¿Por qué? Porque el viejo, permíteme llamarle así, el viejo artículo 85 decía 90. Pero ese ya está descartado. Por eso está reformado y se puso 120, pero no se reformó el 87. Y entonces el 87 se vuelve inaplicable, pero además facultativo, potestativo, podrá, no es mandatorio. Entiendo que el colectivo Voces por la Democracia fue al Consejo Nacional Electoral a entregar sus puntos de vista. ¿Quién les atendió? Desgraciadamente ninguno de los miembros del Consejo. Sin embargo, yo he hablado con el vicepresidente, le dejé un mensaje que no me atendió telefónicamente la presidenta. Hemos entregado comedidamente una carta muy sucinta donde estamos adjuntando el pronunciamiento que hemos hecho públicamente y donde se incluyen un pedido comedido de que se reforme con racionalidad, con cordura, con acuerdos el calendario para, sin postergar más allá la fecha de la segunda vuelta, inclusive pensando en que es posible inclusive traerla un poco más cerca, unos 5 días antes, porque hay 45 días que deben existir entre primera y segunda vuelta, y ahora se han puesto 50. El colectivo del que forma parte mi invitado no está planteando tener un calendario electoral como el que tenemos en época convencional. Lo que plantean es la racionalización de lo que se ha hecho ya como una formulación y un planteamiento y una convocatoria. Pero desgraciadamente, Patricio, el Consejo ya ha resuelto de otra manera. El Consejo ha recogido parcialmente, si cabe el término, ¿no es cierto? Porque ahora entonces está vigente un periodo para democracia interna e inscripción de candidaturas fusionado, que se extiende ya no a los 7 días, sino a 16 o 17 días, lo cual no está mal. Es una alternativa que eso se da después de la reunión con los miembros de los partidos políticos. Fue el mismo día, efectivamente, en que nosotros entregamos por la mañana nuestra propuesta. ¿Tú crees que eso alivia en algo? Eso alivia. Lo que no corrigieron, y eso me parece pernicioso y ya difícil, a menos que se presente alguna impugnación por parte de un actor, es los apenas 8 días de campaña electoral. Entonces, eso, si es que no hay, digamos, movimiento de aquello... Yo tengo la certeza, Fausto, de que va a haber una impugnación formal frente a ese tema. Ahora bien... Creo que ahí hubo un acuerdo para que no. ¿Por qué? Yo no
he visto en el Ecuador cómo los famosos acuerdos después se hacen papel sanitario en un segundo. Yo no creo que eso funcione. En la mañana del día 23 de mayo, la principal del partido Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, dijo que ellos mantenían que el criterio era 120. Ya. En la tarde cambiaron la opinión. Me acabas de dar la razón, la situación. Ya, no, dijeron su opinión, cambiaron de opinión y entraron a algo que parecería serles un acuerdo con los actores políticos, porque esa es la decisión que se toma en el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. No así, en el caso, digamos, unánimemente, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero no estuvieron de acuerdo todo el mundo en el tema de la paridad, que no tenía por qué ser llevado a ese consejo. Y se vota en ese consejo. No se puede votar en un consejo algo que va a topar la ley, algo que va a modificar la ley. Lo hicieron el día 23 de mayo en la tarde, se votó y 3 organizaciones políticas votaron en contra porque dijeron que no había cómo modificar mediante un reglamento la ley. O sea que por consenso y de manera arbitraria se modifica la ley. Claro. Es una cosa inédita. Y se lo incluye el día al siguiente, el 24 de mayo, ¿no es cierto?, en un reglamento. Todo esto lleva a acrecentar las dudas en relación a la seriedad, a la objetividad, a la honestidad de un Consejo Nacional Electoral que fue en 3 ocasiones auditado por la Contraloría General del Estado, organismo que encontró graves falencias en el sistema, así como en la ilegal inscripción de 4 organizaciones políticas. Luego, con fecha 22 de julio del 2020, la Contraloría notificó a los consejeros Atamaín, Cabrera y Acero sobre las consecuencias del incumplimiento de las recomendaciones que tienen el carácter de vinculante. Cuando no se cumplen esas recomendaciones, pues existen consecuencias. Como resultado del incumplimiento se llegó a la destitución, acto administrativo que no ha sido modificado, de Atamaín, Cabrera y Acero. Y más allá de eso, se estableció una cadena de errores muy graves que tienen que ver con la detección de elementos que nunca fueron corregidos y que hacen relación al sistema ya de las computadoras. ¿Podemos tener confianza en que este mismo Consejo Nacional Electoral pueda llevar adelante un nuevo proceso libre de dudas de apagones? Haya o no haya el llamado apagón, el tema es que no hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque la confianza se construye o se destruye con los actos. Sí, señor. Y los actos del Consejo Nacional Electoral, solo para hablar del último proceso que concluyó en febrero pasado, ¿no es cierto?, donde elegimos alcaldes, prefectos, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, tiene un sinnúmero de cosas pendientes de ser aclaradas. No solo eso, Fausto, te hago acuerdo que apareció el vicepresidente del CNE en la ciudad de Guayaquil a gritar, a decir en el país: señores, encontré aquí una oficina montada con un proceso paralelo en la parte superior del propio CNE de Guayaquil. Así es. Denuncio al país, fraude. Va la señora Tamaín, se suma, presentan algún tipo de acción penal sobre el tema. No sé si es que realmente eso se llegó a hacer, pero se dijo que lo habrían presentado. 2 denuncias se presentaron. Y luego queda en nada. Hay un dictamen de la fiscal, bueno, no de ella, del fiscal de primer grado, que dice que gracias a la denuncia se evitó que haya el fraude. No. Y que como eso dice, y que como no hay fraude, no hay delito. Es una cosa que francamente lo que y hace la señora es burlarse. Y la burlarse señora Atamaín entonces difunde y dice: aquí está, no hay fraude. Porque publica la parte del dictamen fiscal solamente que le conviene. El solo hecho de haber denunciado que se ha montado una oficina paralela del Consejo Nacional Electoral es un gravísimo delito. Pero eso, en el ámbito de sus competencias, el Consejo Nacional Electoral no ha querido hacer nada que no sea la destitución de aquel director que ya no fue director desde el día siguiente. Y todos los demás funcionarios
¿Qué decisiones administrativas sancionatorias se han tomado? Ninguna. Es muy grave. Yo recuerdo en la época en que estaba el consejero Luis Verdesoto Custode, tanto él como el consejero Pita votaban siempre en contra de una mayoría conformada por Atamaín, Cabrera y Acero, que fueron destituidos por la Contraloría. Muy bien, el consejero de la época, Luis Verdesoto Custode, pasó a formar parte de un alto nivel en el Ejecutivo, dejó el Consejo Nacional Electoral, quedó Pita. Y quedó también una consejera cuyo apellido este momento, Elena Nájera, creo que es la señora, que también ha hecho denuncias de manera permanente sobre irregularidades en el CNE. ¿Qué hacer desde la ciudadanía? ¿Cómo va a actuar el colectivo Voces por la Democracia en resguardo de este bien superior que dice relación a cuidar que la decisión de cada ciudadano puesta en una ánfora expuesta en una decisión electoral sea finalmente respetada? Pues lo único que podemos hacer, Patricio, es llevar adelante lo que decimos al final de nuestro comunicado entregado el 23 de mayo al país entero y al Consejo Nacional Electoral, una veeduría ciudadana que incorpore a otros actores para efectivamente desde la ciudadanía estar pendientes de todos y cada uno de los pasos en los cuales se desarrolla el proceso electoral. Vamos a empezar ya mismo, democracia interna e inscripción de candidaturas. Pues habrá que ver que se actúe de conformidad con la Constitución y la ley. Y así, conforme vaya avanzando el calendario electoral, no dejar de hacer un control, como suelen decir en el deporte, de estampilla, junto ahí a los jugadores, para que efectivamente... Eso es un control concurrente desde el sector social. Desde la ciudadanía, que no tiene otro efecto que no sea el hacer público los hechos que a nuestro criterio y amparados en la norma constitucional y legal no están siendo cumplidos. Va a tener mucha importancia la tarea del colectivo Voces por la Democracia, sin duda. Ahora bien, ¿cómo se logra el control de campañas electorales en redes sociales? Este es otro ítem gravísimo. Y una pregunta en relación a ese tema. El servidor del Consejo Nacional Electoral para transmisión de datos es Telconet. El servidor de respaldo la vez pasada fue. No sé en esta ocasión a quién pensarán contratar, porque hay un servidor principal y que es de propiedad del Consejo y que está ubicado en las instalaciones del Consejo, pero como la norma técnica de funcionamiento de sistemas de esta naturaleza exige un servidor de respaldo que esté físicamente en otro sitio y preferiblemente alejado, pero es una suerte de espejo. Entonces, lo que pasa en el servidor principal está pasando exactamente en el servidor. Siempre está sucediendo eso. Lo que hay que precautelar es que efectivamente el principal no deje de ser el principal, sino sobre la base de que se cayó este principal por la razón técnica que sea, y entonces se activa el otro. ¿Pero desde dónde? Desde el propio CNE. Ya. Sí, porque tú puedes contratar además ahora servidores que ya no son servidores que físicamente están en el Ecuador, como el de Telconet. De hecho, creo que en la última ocasión contrataron los servicios, me refiero a las elecciones de febrero pasado, de una empresa internacional. Entonces tú tienes tu servidor en la nube. ¿Quién tiene acceso? Solamente tú. Pero ahí también hubieron las denuncias de que no se cumplían los protocolos de Microsoft. Eso quedó no solamente en las denuncias, sino en las auditorías de la Contraloría del Estado. En el último minuto de este programa, con la valiosa presencia que agradezco del licenciado Fausto Camacho, ex vicepresidente del CNE, le pido a Fausto que nos deje con un mensaje que sea fruto de su experiencia y también como uno de los voceros integrantes de tan valioso colectivo ciudadano. Bueno, en realidad el llamado sería a que lo que se está eligiendo ahora no es una elección secundaria, no, para nada.
No estamos eligiendo el dirigente del comité barrial o el dirigente de la federación estudiantil, estamos eligiendo presidente y vicepresidenta o presidenta y vicepresidente de la República. Nada más ni nada menos que quien se hace cargo por año y medio al menos, ¿no es cierto?, del ejercicio del poder ejecutivo. Pero a su vez estamos designando a la totalidad también del poder legislativo, los dos poderes sustanciales de la democracia representativa. De tal suerte que hay que poner mucha atención en ubicar cuáles son los candidatos y las organizaciones políticas que le convendrían al país bajo la óptica de conocer las propuestas. No sobre la óptica de que este me gusta porque es fuerte, porque es macho, porque es guapo, porque es una mujer atractiva, qué sé yo. No, estos elementos pueden ser que incidan, pero la necesidad es profundizar en el conocimiento de cada una de las propuestas y que esas propuestas estemos convencidos, cada uno de nosotros y las mujeres también, cada una de ellas, de que esa es la mejor opción. Y votar por la que es la mejor opción, no a mi gusto, sino para el país. Esa es la responsabilidad que recae sobre nosotros, y quienes querramos hacer un poquito más, también nos preocupamos de hacer una suerte de control social de lo que sucede en las campañas, de lo que sucede con la autoridad electoral, de las decisiones que se toman, para de alguna manera entonces garantizar un proceso, ojalá, un tanto diferente a los pasados. Agradezco por la extraordinaria participación del licenciado Fausto Camacho en esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30 y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.